Mi primer retiro de FTMO, ¿cuánto tiempo logré en recibirlo? Este fue mi proceso. La verdad es que fracasé durante 3 años antes de poder ver mi primer retiro de empresas de fondeo. Sé lo frustrante que se puede sentir pagar por 5 cursos diferentes, saber todo de Smart Money, ICT, oferta y demanda, liquidez, todo análisis técnico y no poder ni siquiera pasar un challenge examen de estas empresas. Me presento, soy Ashley Ruiz, he retirado hasta $17,000 de FTMO en 2 meses y he ayudado a más de 100 traders a retirar dinero en 45 días. El día de hoy te voy a enseñar el proceso más fácil y sencillo para poder finalmente retirar dinero de FTMO. Y en realidad también te va a servir para cualquier empresa de fondeo, incluso también para hacer retiros de capital real. El paso número 1, entender que no es cuestión de tiempo, sino de las habilidades correctas. Durante mucho tiempo yo pensé que esos 3 años en los que yo no había retirado ni un solo dólar de trading de empresas de fondeo, era porque yo necesitaba más tiempo en mi proceso para poder ver un resultado tangible. Cuando en realidad me di cuenta que en el punto A que yo me encontraba y el punto B que yo quería llegar, había un gap, un vacío, como quieras decirle tú, entre las habilidades, entre la información correcta, entre el entorno, entre las creencias que yo necesitaba tener, porque claramente en el punto A yo era una persona que yo estaba en un trabajo donde estaba trabajando 12 horas diarias, donde era entrenadora personal, donde después de trabajar 12 horas llegaba a casa y me ponía a estudiar, donde invertía todo mi dinero en educación, pero seguía en el mismo punto. Pasaban 1, 2, 3 años y yo seguía quemando cuentas, seguía sin poder retirar dinero, seguía sin ni siquiera pasar un challenge. Incluso cuando llegué a pasar un challenge me daba cuenta que no podía sostener los retiros y tenía amigos que podían retirar varias veces pero no podían sostener un resultado, y eso es justamente lo que no queremos. El punto B que tú quieres llegar es una consistencia en retiros. Tu meta no tiene que ser un solo retiro, sino ser consistente para que eso tú te puedas sostener y ya finalmente dejar tu trabajo, vivir al 100% del trading, viajar por el mundo, ayudar a tus padres y vivir la libertad que tú realmente quieres. Pero no podemos tener esa libertad de tiempo, esa vida que queremos llegar, que está en el punto B, si hay un gap entre las habilidades y la información correcta. Hasta que yo me di cuenta de esto, dejé de perder dinero y dejar de tener la creencia de que estaba en mi proceso y que el proceso tenía que tardar 1, 2, 3 años, cuando en realidad no es así. Con las habilidades y la información correcta puedes estar retirando dinero de trading en cuenta real, en FTMO, en la empresa que tú quieras en 3 meses. Y lo digo también porque mi hermano tenía 3 meses en la industria y hace poco tuvo su primer retiro de empresas de fondeo. O sea, 3 meses, a mí me tardó 3 años. En el momento en el que yo vi que con la información que yo tenía en ese momento, que no me había llevado a ningún resultado, y empecé a cuestionarme, ¿realmente es cuestión de tiempo o es cuestión de las habilidades correctas? Y vagar por esos espacios y entornos donde me compartían la habilidad, yo pude tener mi primer retiro de trading en 2 meses. Al mes que yo conecté con la información correcta, estaba fondeada y al siguiente mes logré retirar dinero. Así que te puedo decir, desde la experiencia de que sabía todo sobre ICT, a mí me encantaba ICT, me encantaba pasar horas en los gráficos estudiando, pero era demasiado frustrante porque a pesar de que yo supiera cuál es la mejor liquidez, cuál es el mejor bloque de órdenes, no tenía resultados, familia. Así que la pregunta que me ayudó muchísimo en su momento para darme cuenta si tenía o no la información correcta es: ¿cuánto tiempo llevas en la industria? Si llevas 3, 2 años, incluso 1 año, 6 meses y tú ni siquiera has podido pasar un challenge, o si pasaste un challenge y no has podido retirar dinero de manera constante, tienes que empezar a evaluar que muy probablemente no tengas las habilidades correctas ni tampoco tengas la información correcta. Y si tú sigues pensando que estás en tu proceso y que es normal pasar tanto tiempo fracasando, tanto tiempo, perdiendo dinero, así cuando vas a ver un cambio. Cuando yo empecé a dejar el ego a un lado y realmente me di cuenta, hey, yo sé que he invertido en 5 cursos diferentes, en 6 cursos diferentes, sé que he pasado de los últimos 3 años de mi vida estudiando trading 8 horas diarias. Cada día me conecto a un gráfico, tengo muchas probabilidades de saber hacia dónde va el precio, pero sin embargo sigo sin poder sostener la consistencia. Cuando yo dejé el ego a un lado y empecé a aceptar, realmente pienso que lo sé todo, pero en realidad no sé la información correcta. Y algo muy opuesto es que tú tengas la información correcta. Este primer clic mental fue el que a mí me ayudó a poder acelerar ese proceso de ese primer retiro. Cuando yo tuve una conversación con una mentora que me dijo esto, les prometo que yo me di cuenta, hey, ¿sabes qué? No tengo la información correcta, pagué por un mentor y ese mentor me habló del tema del casino, del expected value, de opera con tu data, opera con sistemas mecánicos, y ahí fue donde yo finalmente vi el clic mental y empecé a avanzar pero muy rápido. Como les digo, fue cuestión de 1 mes con las habilidades e información correcta para que yo pudiera retirar dinero. El proceso
proceso número 2 que hice para poder retirar dinero de FTMO y en cualquier empresa de fondeo es trabajar con sistemas de trading mecánicos. ¿No les ha pasado que ustedes tienen una data, un backtesting, y ustedes ese backtesting les parece que tienen 75 o 65% de win rate, pero van a real y realmente no funciona? A mí me pasaba muchísimo eso y era demasiado frustrante porque no entendía por qué. El problema principal es que había demasiada discrecionalidad en lo que yo hacía. Tenía demasiadas confirmaciones de entrada, que si el hecho de que buscaba un order block, que buscaba un vacío, que buscaba una envolvente, que buscaba la liquidez de Pepito, la confirmación de entrada en 30 segundos, 15 segundos. O sea, tenía tantas confirmaciones y era tan discrecional que era casi imposible medir eso. Y el problema también es que cada día yo estaba buscando nuevos conceptos de análisis técnico. Después de una pérdida, recuerdo que me ponía a analizar más cosas sobre ICT, me ponía a pagar más mentorías. Me frustraba tanto después de una pérdida cuando me daba cuenta que, hey, no intentes buscar el análisis técnico para evitar perder. Es casi que imposible. Y me ayudó muy rápido a ver resultados, es tener un sistema mecánico. Yo me di cuenta que yo no tenía un sistema mecánico, porque si yo le explicaba ese sistema a mi hermano o a otro trader más avanzado, a quien sea, no podían jamás replicar la misma entrada que yo tenía. Era demasiada discrecionalidad. E incluso te puedo decir que yo misma no podía tener las mismas confirmaciones al día siguiente, porque eran demasiadas, eran muchas variables. Entonces era casi imposible que todas las variables se cumplieran en el mismo trade. Y lo que no se repite, no se puede medir. Y lo que no se puede medir, no se puede escalar, muchachos. En la parte que yo cometí muchísimo error es buscar demasiada discrecionalidad en mi trading. Eso me atrasó muchos años y ese es el error que yo más cometí. En el momento en el que me di cuenta que tenía la información incorrecta, empiezo a buscar sistemas mecánicos, sistemas que sea A, B, C, D, que el trade que yo ejecute sea el mismo que tú ejecutes, que sea el mismo que mi hermano ejecute. Ahí es cuando te das cuenta que entre más sencillo sea el concepto de análisis técnico, más fácil va a ser. Entre más mecánico tú seas con tu análisis técnico, mejores resultados vas a tener. No basta simplemente como decir, hey, yo mido estructura de mercado en la temporalidad diaria, H4, H1. Si yo llego y te digo a ti, yo miro estructura de mercado, pero ¿qué carajo significa una estructura de mercado para ti? Para mí puede significar una cosa y para ti puede significar otra. O sea, tienes que ser muy específico con los pasos y parámetros de cada sistema. Repito, lo que tú quieres es enseñarle ese sistema a tu prima, a tu tía y que sin saber nada de trading incluso pueda replicar la misma operación. Si quieres ver cómo funciona un sistema mecánico de trading, te invito a mi grupo de operativas en vivo donde opero casi que a diario con cientos de personas. Aquí te dejo el enlace para que te puedas unir y ahí comparto siempre el link de Zoom de las operativas en vivo. El proceso número 3 por el que pude pasar en mi trading para finalmente tener ese primer retiro es básicamente convertirme en una experta en análisis de datos y saber crear una base de datos sólida. Si no sabes cómo se hace, aquí voy a profundizar un poco en este video que te dejo en la descripción sobre cómo crear sistemas con expected value, cómo crear una base de datos sólida. Todo está bien explicado en este video, pero básicamente no es lo mismo saber que yo pensaba que yo tenía el backtesting de la manera correcta, pensaba que era la única manera de hacerlo, entonces básicamente lo que consistía mi backtesting, el número 1 era erróneo desde el paso inicial porque tenía un análisis muy discrecional. Entonces al no tener parámetros ABCDs que sean muy específicos, cada entrada ponía una variable diferente, una confirmación de entrada diferente, una temporalidad diferente, entonces había mucha subjetividad que eso no me ayudaba a tener un paso a paso sencillo para poder medirlo. Entonces, ¿cómo voy a medir algo que si el día de hoy uso la temporalidad de H1, mañana uso la temporalidad de diaria y después uso la temporalidad de H4? Es imposible. Ahí mi data estaba fallando. Una vez que ya tienes el paso a paso mecánico, empezamos a medirlo y empezamos a saber que tener un backtesting no es simplemente tener ahí como un journal con la cantidad de ganancias y la cantidad de pérdidas y un win rate. No, va más allá de eso. Tú quieres sacar primero una data mecánica, es decir, tú vas a sacar todo lo que es tu sesión operativa, todo. Si tu mentor te dice que vas a analizar de 9:30 a 10:15 a.m. en New York, ok, pero tú quieres saber por qué es esa hora específica. De pronto tu mentor te está diciendo eso, pero tú no sabes si de 10:15 a 11:15 es donde mayor ventaja estadística tú tienes. Te pongo en contexto, mi mentor a mí me decía que la sesión operativa eran 2 horas. En mi caso, yo hice la data mecánica, repito, ejecuto todo lo que da la sesión operativa y yo filtré con el Excel y me di cuenta que yo era rentable los primeros 45 minutos de la sesión operativa. Pero yo no me puedo dar cuenta de eso si ni siquiera lo estoy midiendo. Entonces es súper importante también. En mi data yo incluso sé cuánto es el promedio que dura un trade abierto. Casi que nunca me
pasado que yo estoy 2 horas en una operación, 3 horas en una operación. La constante es que son 10 a 15 minutos y por lo general los trades que duran más de esa cantidad de tiempo se me van a stop loss. Entonces, ¿yo por qué voy a dejar pasar una entrada abierta si ya han pasado 2 horas? Pero eso únicamente los puedo tener haciendo mi data. Si yo me pongo a anotar en un journal únicamente cantidad de stop loss, cantidad de TP, este es mi win rate, ¿cómo yo voy a hacer toda esta cantidad de datos? No, va a ser casi que imposible, familia. Y no solamente en el trading, sino en cualquier negocio, tú tienes que medir todo para poder escalar, porque si no mides, si no se repite, es casi imposible tener resultados consistentes. Entender primero que la manera probablemente en la que tú vengas haciendo el backtesting, porque a mí me pasó, yo pasaba horas haciendo backtesting, horas, días, todos los días de la semana y no lo estaba haciendo de la manera correcta. Entonces, aceptar con humildad, hey, a pesar de que ya tengo 3 años, 2 años en la industria, 7 años en la industria, si no tengo las habilidades y la información correcta, es muy poco probable que no logres tener este tipo de resultados. Esos fueron los 3 pasos que yo utilicé para poder tener mi primer retiro de FTMO en menos de 45 días. Repito, yo ya tenía 3 años en la industria, no había retirado ni un solo peso, pero en el momento en que cambié el proceso y empecé a implementar esas 3 cosas que te mencioné anteriormente. Primero, tener la mentalidad de que no es cuestión de tiempo, sino de las habilidades correctas. En segundo, trabajar con sistemas mecánicos. Y el tercero, hacer una data de ese sistema. Ahí fue cuando finalmente yo pude ver mi primer pago de FTMO. Y repito, 3 años en la industria, 0 resultados. Y justo cuando empiezo a aplicar esos 3 pasos, fue cuando empiezo a ver mi resultado en menos de 45 días. Mi primer retiro de $2,000 de FTMO. Así que si te gustó este video de YouTube, suscríbete a mi canal y también te dejo el link de operativos en vivo donde opero a diario con cientos de personas. El simple hecho de que tú estés en ese operativo en vivo te va a ayudar para que tú sepas más o menos cómo luce un sistema mecánico y vas a ver que si tú te pones a anotar los pasos, va a ser muy sencillo que tú puedas entender y también que tú puedas duplicar ese trade. El trade que yo tengo va a ser el mismo trade que tú tengas. Así que te veo ahí y déjame un comentario con los comentarios que hiciste en este video.